El archivo secreto de un poder antiguo. Imagina que tienes acceso al archivo clasificado más poderoso de la historia humana. Un documento que contiene los secretos de cómo hombres y mujeres comunes desafiaron las leyes de la física, detuvieron ejércitos enteros y resucitaron a los muertos. Este archivo existe y se llama Hebreos capítulo 11. Aquí no encontrarás superhéroes de ficción, sino personas reales que caminaron sobre la tierra y tuvieron acceso a un poder que cambió civilizaciones completas. Sus historias no son mitos, son expedientes de una fuerza que opera más allá de lo visible, una energía capaz de reescribir la realidad misma. Este no es un simple texto religioso, es el manual de operaciones de una dimensión que la mayoría ignora, pero que ha determinado el curso de la historia una y otra vez. Había una pregunta que rondaba por siglos en la mente humana, una pregunta que mantenía despiertos a los filósofos y confundía a los sabios. ¿Qué es realmente la fe? ¿Es acaso una esperanza ciega, un simple deseo optimista de que las cosas salgan bien? ¿Es una forma de pensamiento positivo, una autosugestión para sentirnos mejor? ¿O es algo más? Una fórmula, una ley espiritual, una manera de interactuar con el universo invisible que nos rodea. Esta pregunta no es mera curiosidad académica. La respuesta define la vida y la muerte, el éxito y el fracaso. Es la diferencia fundamental entre vivir en la superficie de la existencia, reaccionando a las circunstancias, o sumergirse en las profundidades de lo sobrenatural para empezar a crearlas. La respuesta a esta pregunta milenaria es la llave que abre la puerta a un poder que el mundo moderno ha olvidado, pero que sigue tan vigente como el primer día. Hebreos 11 es conocido como la Galería de los Héroes de la Fe, un salón de la fama que no exhibe personajes de cómic, sino a personas de carne y hueso, cuyas vidas fueron todo menos ordinarias. ¿Qué tenían en común una prostituta de una ciudad condenada, un asesino fugitivo, que se convirtió en profeta, un simple pastor de ovejas que derribó a un gigante y una anciana estéril que dio a luz al hijo de la promesa? No era su estatus social, su fuerza física o su intelecto. Compartían un único y poderoso secreto, habían aprendido a operar bajo el principio de la fe. Sus nombres quedaron grabados para la eternidad, no por lo que hicieron con sus propias fuerzas, sino por lo que permitieron que un poder superior hiciera a través de ellos, un poder que se activa de una manera muy específica. La promesa de este viaje que estamos a punto de emprender es esta: el secreto de estos héroes. El poder que transformó sus vidas no está confinado a las páginas de un libro antiguo. No es una reliquia del pasado. Es una fuerza viva accesible hoy, aquí y ahora, para cualquiera que esté dispuesto a entender sus principios y a ponerlos en práctica. Este video es la clave para decodificar el que quizás sea el capítulo más importante de toda la Biblia sobre el poder de la fe. Prepárate para descubrir no solo lo que es la fe, sino cómo funciona y qué puede hacer en tu propia vida. Capítulo 1. La fórmula del mundo invisible. Hubo un momento en la historia en que la pregunta sobre la fe dejó de ser una especulación filosófica para recibir una definición directa del cielo. El escritor de la carta a los Hebreos, bajo inspiración divina, no ofreció una reflexión poética, sino que transcribió una fórmula, una descripción precisa de cómo funciona el motor del mundo invisible. En el capítulo 11, versículo 1, escribió las palabras que se convertirían en el fundamento de todo lo que vendría después, la tesis central de toda la galería de héroes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas no eran solo palabras bonitas, eran la física espiritual destilada en su forma más pura. Vamos a decodificar la primera parte, la certeza de lo que se espera. La palabra original griega para certeza es hipostasis, que también puede traducirse como título de propiedad o escritura. Imagina que tienes en tus manos las escrituras de una casa que nunca has visitado en una ciudad que nunca has conocido, pero sabes con absoluta certeza legal que esa casa es tuya. No solo esperas que sea tuya, no solo deseas que sea tuya, sino que tienes el documento que lo prueba.
Puedes empezar a hacer planes para esa casa, puedes hablar de ella como si ya vivieras allí, porque el título de propiedad te da la autoridad de posesión. Eso es la fe. No es una esperanza vaga, es la posesión legal y anticipada de una promesa que aún no se ha materializado en el mundo físico. Es tener el recibo de algo que ya pagaste y que sabes sin lugar a dudas que te será entregado. Ahora la segunda parte, la convicción de lo que no se ve. La palabra griega para convicción es elenchos, que significa evidencia o prueba. Esto es revolucionario. La fe no es la ausencia de evidencia, la fe es la evidencia. Es la capacidad de percibir una realidad superior que opera en paralelo a nuestra realidad física. Piénsalo como las ondas de radio. Ahora mismo este aire está lleno de música, conversaciones, datos, pero no puedes verlos ni oírlos sin un receptor. La fe es ese receptor. Es el sentido espiritual que capta las realidades del mundo invisible y las trae al mundo visible. La fe verdadera no dice, espero que algo bueno pase. La fe verdadera, con el título de propiedad en una mano y la evidencia en la otra, declara, esto ya es mío, aunque mis ojos físicos aún no lo vean. Esta es la fórmula que todos los héroes de este capítulo aplicaron para cambiar su mundo. Capítulo 2. Abel. La adoración que inauguró la historia. La primera demostración práctica de esta fórmula en acción nos la dieron los dos primeros hermanos de la historia, Caín y Abel. Ambos fueron criados en el mismo hogar, escucharon las mismas historias sobre el Edén de boca de sus padres, Adán y Eva, y recibieron las mismas instrucciones sobre cómo relacionarse con Dios. Sin embargo, cuando llegó el momento de demostrar su fe, sus caminos se separaron radicalmente. Ambos trabajaron duro y ambos trajeron ofrendas a Dios. A simple vista, sus acciones parecían similares, un acto de devoción. Caín, el agricultor, trajo el fruto de la tierra, el resultado de su sudor y esfuerzo personal. Abel, el pastor, trajo los primogénitos de su rebaño, un cordero, lo que implicaba un sacrificio de sangre. La diferencia crucial no estaba en el tipo de ofrenda, fruta versus animal, sino en la fe que cada ofrenda representaba. Hebreos 11:4 lo deja claro. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La fe de Abel entendía algo profundo que la mente de Caín ignoraba o rechazaba, que algo se había roto fundamentalmente en la relación entre la humanidad y un Dios santo. Su sacrificio de sangre no era un simple ritual, era una declaración. Era el reconocimiento de que la vida está en la sangre y que solo a través del derramamiento de una vida inocente podría haber perdón y restauración. Era una fe que confiaba en la provisión de Dios para cerrar esa brecha. Caín, por otro lado, pensó que sus propios méritos, el fruto de su trabajo, serían suficientes. Su ofrenda reflejaba una mentalidad de autosuficiencia, de intentar ganar el favor divino a través del esfuerzo humano. La respuesta de Dios fue inmediata y clara. Aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Este veredicto divino no se basó en la calidad de los productos, sino en la calidad de la fe. La fe de Abel agradó a Dios, mientras que la autosuficiencia de Caín fue rechazada. La trágica consecuencia fue que la envidia consumió a Caín hasta el punto de asesinar a su hermano. Pero aquí está el punto de inflexión, aunque Abel murió joven, víctima de los celos. Su fe no fue silenciada. El escritor de Hebreos dice que muerto aún habla por ella. Su acto de fe se convirtió en el primer testimonio, una voz que resuena a través de los siglos, enseñando que el único camino para acercarse a Dios no es a través de nuestros propios logros, sino a través del sacrificio que Él mismo ha designado y aceptado. La historia de la fe comienza con esta lección fundamental. Capítulo 3. Enoc. Caminando más allá de la muerte. En medio de una generación que se distanciaba cada vez más de su Creador, surgió un hombre cuya vida nos enseña una faceta completamente diferente de la fe. No se trata de un acto único de sacrificio, sino de una relación continua y diaria. Su nombre era Enoc. No destacó por ser un rey, un guerrero o un hombre rico.
Su fama no provino de sus logros terrenales, sino de un hábito simple pero profundamente transformador. Enoc caminó con Dios. Esta frase no implica un simple paseo por el campo. Describe una vida de comunión íntima y constante, una conversación ininterrumpida con el Creador en medio de las rutinas diarias. Hebreos 11:5-6 nos da la clave para entender su vida extraordinaria, conectando directamente su caminar diario con el concepto de la fe. El pasaje dice que antes de ser llevado, Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios. E inmediatamente después, el autor nos da el principio universal. ¿Pero sin fe? Es imposible agradar a Dios. La conclusión es lógica. El caminar de Enoc que agradó a Dios fue un caminar de fe. ¿En qué consistía esa fe? El versículo 6 lo explica porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe de Enoc tenía dos pilares. Primero, una convicción inquebrantable de la existencia y presencia real de Dios en cada momento. Y segundo, la confianza absoluta en que Dios responde y recompensa a aquellos que anhelan esa relación con Él. Su vida entera fue una búsqueda activa de la presencia de Dios. El clímax de la vida de Enoc es quizás el evento más asombroso de este capítulo. Un día, mientras realizaba su rutina de caminar y hablar con Dios, simplemente no regresó. La Biblia no dice que murió. No hubo enfermedad, ni vejez, ni funeral. El texto es simple y contundente: lo traspasó Dios para no ver muerte. El punto de inflexión de su historia es que su relación de fe fue tan íntima, tan real, que la transición de la vida terrenal a la celestial fue directa. La muerte, la consecuencia más básica y universal de la condición humana, fue anulada en su caso. Enoc demostró que una vida de fe constante no solo agrada a Dios, sino que puede alterar las leyes más fundamentales de nuestra existencia. Nos enseña que la fe no es solo para los momentos de crisis, sino un estilo de vida que nos permite caminar tan cerca del cielo en la tierra, que el paso final es simplemente entrar en otra habitación de la casa del Padre. Capítulo 4. Noé. Obediencia en medio de la risa escéptica. La historia de Noé nos presenta la fe como un acto de obediencia radical que desafía toda lógica humana y soporta la presión social. Imagina la escena en una época en la que, según muchos teólogos, el mundo nunca había experimentado una lluvia torrencial. Dios le habla a un hombre llamado Noé sobre un evento inimaginable, un diluvio que cubrirá toda la tierra. No había precedentes, no había evidencia científica, no había nubes de tormenta en el horizonte. Era una advertencia sobre cosas que aún no se veían, una idea que sonaba no solo improbable, sino completamente absurda. Hebreos 11:7 captura este momento crucial por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Lo que siguió fue uno de los proyectos de construcción más largos y aparentemente inútiles de la historia. Noé comenzó a construir una barca de dimensiones colosales, no en un puerto o a la orilla de un gran lago, sino en tierra seca. Imagina el sonido del martillo y la sierra día tras día, año tras año, durante décadas. Este no fue un acto de fe de un solo día, fue una maratón de obediencia. Mientras él y su familia trabajaban, el resto del mundo observaba con incredulidad y burla. Sin duda se convirtió en el chiste de su generación. ¿Has visto al viejo Noé? Sigue construyendo su zoológico flotante. ¿Para qué necesita un barco tan grande lejos del agua? La presión para abandonar, para ceder al ridículo, debe haber sido inmensa. Pero la fe de Noé no se basaba en la opinión pública ni en la lógica convencional. Se basaba únicamente en la palabra que había recibido de Dios. El punto de inflexión de esta larga historia de fe llegó el día en que la primera gota de lluvia cayó del cielo, y luego otra y otra hasta que las compuertas del cielo se abrieron. En ese momento toda burla se transformó en pánico y terror. La puerta del arca que Dios mismo cerró
se convirtió en la línea divisoria entre la salvación y la destrucción. El acto de obediencia de Noé, que pareció una locura durante tanto tiempo, se reveló como la única cordura en un mundo que perecía. El escritor de Hebreos dice que por esa fe Noé condenó al mundo. Su obediencia expuso la incredulidad de todos los demás. Demostró que la fe verdadera no siempre tiene sentido para el mundo, pero obedece la palabra de Dios, incluso cuando va en contra de toda la evidencia visible y la sabiduría humana. Su historia es el testamento definitivo de la fe como obediencia perseverante. Capítulo 5. Abraham, la llamada a la tierra desconocida. La historia de fe más influyente de todos los tiempos comienza con un hombre de 75 años llamado Abraham, que vivía cómodamente en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más avanzadas y prósperas de su época. Tenía seguridad, propiedades y una vida establecida. Fue entonces cuando Dios le hizo una propuesta que desafiaba todo sentido común: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios lo llamó a abandonar todo lo conocido, su país, su cultura, su familia, su seguridad, para ir a un lugar que ni siquiera le dijo cuál era. Hebreos 11:8 captura este momento decisivo por la fe. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El punto de inflexión es esa simple frase: salió sin saber a dónde iba. Este no era un plan de reubicación con una estrategia clara. Fue un salto al vacío. Abraham no tenía un mapa, ni un GPS, ni una reserva de hotel en su destino. Lo único que tenía era una promesa de un Dios en quien apenas comenzaba a confiar. Imagina la conversación con su familia, la incredulidad de sus vecinos. Dejar una metrópolis civilizada por un futuro incierto como nómada era una locura desde cualquier perspectiva humana. Sin embargo, Abraham empacó sus cosas, reunió a su esposa Sara y a su familia, y dio el primer paso. Su vida a partir de ese momento se convirtió en un testimonio andante. Hebreos nos dice que incluso después de llegar a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí como un extranjero, habitando en tiendas de campaña junto a su hijo Isaac y su nieto Jacob, herederos de la misma promesa. No construyó una casa permanente, no echó raíces profundas. ¿Por qué? Porque su fe no estaba puesta en la posesión terrenal, sino en una realidad celestial. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe de Abraham le enseñó a vivir ligeramente en este mundo, porque su verdadero hogar, su verdadera patria, era una promesa futura y eterna. Capítulo 6. Sara, la risa de lo imposible. La fe no solo desafía la lógica geográfica, sino también los límites más fundamentales de la biología humana. La historia de Sara, la esposa de Abraham, es una poderosa ilustración de esto. Durante décadas, Sara había llevado sobre sus hombros el dolor silencioso y la vergüenza social de la esterilidad. En su cultura, tener hijos era la mayor bendición y validación para una mujer. Cada año que pasaba, la esperanza se desvanecía, y la realidad de su vientre estéril se hacía más pesada. Para cuando alcanzó los 90 años, la posibilidad de tener un hijo no era solo improbable, era biológicamente imposible. La primera vez que Sara escuchó la promesa de que tendría un hijo en su vejez, su reacción fue completamente humana. Detrás de la tienda, escuchando a los mensajeros celestiales, se rió. No fue una risa de alegría, sino de incredulidad y escepticismo. Era la risa de alguien que conoce demasiado bien los límites de la realidad. Un hijo a los 90 años. Era una idea tan absurda, tan fuera de toda posibilidad, que solo podía provocar una risa amarga. Hebreos 11:11. Sin embargo, nos muestra la increíble transformación que ocurrió en su corazón. El punto de inflexión en la historia de Sara fue su transición de la duda a la fe. El texto dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Su fe no se originó en su propia capacidad de creer, sino en el carácter de Dios.
dejó de mirar su cuerpo envejecido y puso su mirada en la fidelidad de aquel que había hecho la promesa. Y el milagro ocurrió. Dio a luz a un hijo, Isaac, cuyo nombre significa risa. La misma risa que una vez expresó su duda, ahora se convertía en el nombre de la promesa cumplida, una risa de asombro y alegría pura. La historia de Sara nos enseña que la fe tiene el poder de transformar nuestra incredulidad en milagros cuando dejamos de enfocarnos en nuestras limitaciones y nos aferramos a la fidelidad de Dios. Capítulo 7. Abraham an Isaac. El cálculo de la resurrección. La fe de Abraham fue llevada a su prueba más extrema y desgarradora, un examen que empuja los límites de la comprensión humana. Después de esperar 25 años por Isaac, el hijo milagroso, después de verlo crecer y convertirse en la encarnación de todas las promesas de Dios, Abraham recibió una orden que parecía contradecir todo lo que Dios había dicho antes. Hebreos 11, 17, 19 detalla este momento aterrador. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Dios le pidió que sacrificara al mismo hijo a través del cual había prometido crear una nación incontable. Imagina el viaje silencioso de 3 días al monte Moriah, la tensión, el conflicto interno, el amor de un padre en guerra con la obediencia a su Dios. La pregunta inocente de Isaac resuena con un peso inmenso: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham es una de las declaraciones de fe más profundas de toda la Escritura. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. No era una evasiva, era una profecía nacida de una confianza absoluta. El punto de inflexión ocurre en el altar. Abraham ata a su amado hijo y levanta el cuchillo. En este instante no está actuando con una fe ciega y desesperada. Está operando con una lógica espiritual asombrosa. Hebreos nos revela lo que pasaba por su mente pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esta es la clave. Abraham había calculado que si Dios había prometido hacer una gran nación a través de Isaac, y ahora le pedía sacrificarlo, la única manera de que ambas cosas fueran ciertas era que Dios tendría que resucitar a Isaac de la muerte. Su fe no solo creía en milagros, razonaba sobre el poder ilimitado de Dios. En el último segundo, Dios lo detuvo y proveyó un carnero. El pasaje concluye con una frase poderosa de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Para Abraham, Isaac ya había muerto y resucitado en su corazón. Esta prueba demostró que la fe madura no teme ni siquiera a la muerte porque entiende que el poder de Dios trasciende esa barrera final. Capítulo 8. El hilo dorado intergeneracional. La fe no es simplemente una experiencia personal y aislada. Es un legado, una herencia espiritual que se transmite y se enriquece de una generación a la siguiente. Como un hilo dorado, la fe de Abraham fue tejida en las vidas de sus descendientes, cada uno añadiendo su propio testimonio y fortaleciendo la cuerda de la promesa. La galería de héroes nos muestra esta cadena ininterrumpida de confianza en las promesas invisibles de Dios. La posta fue recibida primero por Isaac. Hebreos 11:20 nos dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. En su lecho de muerte, con la vista casi perdida, Isaac no se basó en lo que veía físicamente. Actuó por fe pronunciando bendiciones proféticas que determinarían el futuro de sus hijos y de naciones enteras. Su fe le permitió ver más allá de su propia vida hacia el cumplimiento futuro de los planes de Dios. Luego vino Jacob. Al final de su larga y a menudo tumultuosa vida también actuó por fe. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hebreos 11:21. Incluso en su debilidad física, apoyado en su bastón, su espíritu estaba fuerte en la fe. Bendijo a sus nietos proyectando el plan de Dios sobre otra generación y terminó su vida en un acto de adoración, una declaración final de confianza en el Dios que lo había guiado toda su vida. Quizás el ejemplo más sorprendente es el de José.
El punto de inflexión de su fe se manifestó en sus últimas palabras. Después de vivir una vida de poder y prestigio como gobernador de Egipto, uno podría pensar que se habría asimilado, pero no fue así. Por la fe. José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hebreos 11:22. ¿Qué declaración tan poderosa? Estaba tan convencido de que Dios cumpliría su promesa de sacar a Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, que dio instrucciones para que sus propios restos mortales fueran parte de ese éxodo. Su fe se proyectó siglos en el futuro, demostrando que la verdadera herencia no era el poder en Egipto, sino la promesa en Canaán. Capítulo 9. La fe de los padres de Moisés. La fe a menudo se manifiesta como un acto de valentía que desafía directamente a las autoridades más poderosas de la tierra. Este fue el caso de los padres de Moisés, Amram y Jocabed. Vivían en el período más oscuro de la esclavitud de Israel en Egipto. Faraón, temiendo el crecimiento del pueblo hebreo, emitió un decreto genocida. Todo niño varón recién nacido debía ser arrojado al río Nilo. El miedo y el terror se apoderaron de cada hogar hebreo. Desobedecer al faraón significaba la muerte segura para toda la familia. En medio de esta atmósfera de opresión y desesperación, los padres de Moisés tomaron una decisión radical. Hebreos 11:23 nos dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. La palabra hermoso aquí implica más que una simple apariencia física. Sugiere que vieron algo especial en él, una marca del favor y el propósito de Dios. Su fe les permitió ver más allá del decreto del rey y percibir el plan de Dios. El punto de inflexión fue su decisión consciente de desafiar la ley. El texto añade una frase crucial: y no temieron el decreto del rey. Su fe en el poder de Dios era mayor que su miedo al poder del faraón. Durante 3 meses arriesgaron sus vidas cada día ocultando al bebé. Y cuando ya no pudieron esconderlo más, no se rindieron a la desesperación. En un acto de fe calculada, lo colocaron en una canasta impermeabilizada y la pusieron en el río exactamente donde la hija del faraón solía bañarse. No lo abandonaron al azar, lo entregaron a la providencia de Dios. Este acto de fe valiente no solo salvó la vida de su hijo, sino que puso en marcha el plan de Dios para la liberación de toda una nación. Demostraron que la fe verdadera se niega a someterse a la tiranía cuando ésta se opone a los propósitos de Dios. Capítulo 10. La elección que cambió el destino de Moisés. La fe no es solo valentía, también es una elección consciente de valores e identidad. Moisés creció como un príncipe de Egipto. Fue adoptado por la hija del faraón y criado en el palacio más lujoso del mundo. Tenía acceso a la mejor educación, al poder político, a la riqueza y al prestigio. Un futuro de comodidad y autoridad ilimitada estaba garantizado para él. Podría haber vivido y muerto como un egipcio de la alta nobleza, ignorando el sufrimiento de su pueblo esclavizado. Sin embargo, cuando llegó a la edad adulta, Moisés tomó una de las decisiones más radicales de la historia. El punto de inflexión de su vida está descrito vívidamente en Hebreos 11:24-27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Este fue su primer acto, una renuncia a su identidad privilegiada. Pero fue más allá, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hizo una elección deliberada, cambió el placer por el dolor, el palacio por el desierto, el estatus por el sufrimiento, porque se identificó con el pueblo de Dios. ¿Cuál fue la lógica detrás de una decisión tan aparentemente irracional? El pasaje nos da la respuesta revelando el sistema de valores que la fe le había dado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esta es la matemática de la fe. Moisés hizo un cálculo. Comparó los tesoros temporales de Egipto con la recompensa eterna de Dios, y concluyó que sufrir por la causa de Dios era una inversión infinitamente más valiosa.
Su fe le dio una perspectiva a largo plazo. Le permitió ver que los placeres del pecado son temporales, pero la recompensa de Dios es eterna. La fe, por lo tanto, no es solo creer, es valorar las cosas como Dios las valora, y tomar decisiones de vida basadas en esa valoración, sin importar el costo a corto plazo. Capítulo 11. Fe colectiva, la Pascua y el Mar Rojo. La fe puede mover a individuos, pero cuando una comunidad entera actúa en fe, puede cambiar el curso de la historia. La liberación de Israel de Egipto nos muestra el poder de la fe colectiva en dos momentos cruciales. El primero fue la noche de la Pascua. Después de 9 plagas devastadoras, Dios anunció el juicio final, la muerte de todo primogénito en Egipto, pero ofreció un camino de salvación. Hebreos 11:28 dice: Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La instrucción era específica: cada familia debía sacrificar un cordero y pintar con su sangre los postes y el dintel de su puerta. Fue un acto de fe público y visible. La sangre en la puerta era la línea que separaba la vida de la muerte, y toda la nación obedeció al unísono. Poco después, esa misma nación se encontró atrapada. El Mar Rojo se extendía ante ellos, y el ejército de Faraón, el más poderoso del mundo, los perseguía por detrás. La lógica humana dictaba que era el fin. El pánico se apoderó del pueblo, pero Dios tenía otro plan, uno que requería otra vez una fe colectiva masiva. Hebreos 11:29 describe la escena. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Imagina el momento en que las aguas se dividieron formando 2 murallas líquidas a cada lado. El fondo del mar quedó expuesto como un camino seco. El punto de inflexión fue el primer paso. Un individuo tuvo que ser el primero en entrar, y luego una familia, y luego una tribu, hasta que 2 millones de personas caminaron por el lecho del mar. Cada paso en ese camino imposible era un acto de fe, una confianza en que esas paredes de agua no se desplomarían sobre ellos. Era una fe en acción a una escala monumental. La prueba de que era un acto de fe y no de suerte se demostró momentos después. El texto añade: e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ellos no actuaron por fe en Dios, sino por arrogancia, y el mismo camino que fue salvación para Israel se convirtió en su tumba. Este evento demostró que cuando un pueblo se une en obediencia y confianza, Dios puede abrir caminos donde no los hay. Capítulo 12. Fe inusual, Jericó y Rahab. La fe a menudo opera con estrategias que parecen completamente ilógicas para la mente militar o racional. Al llegar a la tierra prometida, la primera barrera para Israel fue la ciudad de Jericó, una fortaleza con murallas que se consideraban inexpugnables. Cualquier general habría planeado un largo asedio, construido torres de asalto o buscado un punto débil. Pero la estrategia de Dios descrita en Hebreos 11:30 desafiaba toda lógica. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. El plan era simple y extraño: marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días en silencio, y 7 veces el 7º día para luego gritar. Era una estrategia de guerra basada en la obediencia y no en la fuerza. Imagina la perspectiva de los soldados de Jericó, viendo a este ejército dar vueltas día tras día. Probablemente pasó de la confusión a la burla. Sin embargo, los israelitas obedecieron. El punto de inflexión llegó al final de la 7ª vuelta del 7º día. A la señal de Josué, todo el pueblo gritó al unísono. No fue un grito de guerra, fue un grito de fe, la liberación de la obediencia silenciosa de toda una semana. Y en ese instante las murallas masivas no se agrietaron, no se rompieron, se desplomaron. La estrategia de Dios, que parecía ridícula, resultó ser perfectamente efectiva. Pero la historia de Jericó tiene otra capa de fe encontrada en el lugar más inesperado. Hebreos 11:31 nos presenta a Rahab, una prostituta cananea, una mujer en el escalón más bajo de la sociedad y perteneciente al pueblo enemigo. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz.
Su fe no nació de una larga tradición, sino de escuchar los informes del poder del Dios de Israel. El punto de inflexión fue su decisión de actuar sobre esa fe. Arriesgó su vida al esconder a los espías israelitas traicionando a su propia ciudad. Su acto de fe, simbolizado por un cordón escarlata en su ventana, no solo la salvó a ella y a su familia de la destrucción, sino que la injertó en el pueblo de Israel, convirtiéndola en un antepasado directo del Mesías. Rahab demuestra que la fe genuina puede florecer en cualquier corazón sin importar el pasado y que Dios la honra de maneras extraordinarias. Capítulo 13. Los que conquistaron por la fe. Después de narrar estas historias épicas, el escritor de Hebreos acelera el ritmo como si el tiempo no le alcanzara para contar todas las hazañas inspiradas por la fe. En un pasaje vibrante, nos presenta un montaje de victorias espectaculares. Comienza con una pregunta retórica. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, y de los profetas hebreos. 11:32. A continuación desata una lista trepidante de logros que suenan como sacados de una película de acción. Este es un montaje de los milagros más grandes, una demostración del poder ofensivo de la fe. Nos cuenta de aquellos que por fe conquistaron reinos como David, que estableció el reino de Israel. Habla de los que hicieron justicia, alcanzaron promesas. La lista continúa con hazañas sobrenaturales, taparon bocas de leones, una clara referencia a Daniel en el foso. Apagaron fuegos impetuosos recordando a Sadrac, Mesac y Abed-Nego, caminando ilesos en el horno de fuego. Evitaron filo de espada como David, escapando de la lanza de Saúl. La fe también se muestra como una fuente de poder personal. Sacaron fuerzas de debilidad como Sansón en su último acto. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros como Gedeón, con sus 300 hombres. La lista de victorias no se limita a los campos de batalla. El pasaje concluye con un toque íntimo y personal, mostrando que la fe también opera en el ámbito familiar. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esto nos recuerda a la viuda de Sarepta y a la tsunamita cuyos hijos fueron devueltos a la vida por los profetas Elías y Eliseo. Este capítulo nos muestra el lado triunfante de la fe, su capacidad para cambiar circunstancias, derrotar enemigos, anular las leyes de la naturaleza y traer vida donde había muerte. Es la fe como una fuerza de victoria y restauración. Capítulo 14. Los que murieron por la fe. Justo cuando estamos celebrando las victorias espectaculares de la fe, el escritor de Hebreos da un giro brusco y nos confronta con la paradoja más profunda y dolorosa de la vida de fe. Inmediatamente después de hablar de resurrecciones y reinos conquistados, el tono cambia drásticamente. Mas otros fueron atormentados. Hebreos 11:35b. Este es el otro lado de la moneda, el testimonio de que la fe no siempre resulta en una liberación terrenal. Para algunos, la mayor victoria de la fe es la fidelidad en medio del sufrimiento extremo. El corazón de esta paradoja se encuentra en una frase impactante, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Este es el punto de inflexión. A estos mártires se les ofreció una salida. Podrían haber salvado sus vidas simplemente negando su fe. Podrían haber aceptado el rescate, pero lo rechazaron. ¿Por qué? Porque su fe operaba con una perspectiva eterna. Sabían que había algo más valioso que unos pocos años más de vida en la tierra. Su fe veía una mejor resurrección, una recompensa celestial, que hacía que cualquier sufrimiento terrenal pareciera insignificante en comparación. Esta es la fe en su forma más madura y desafiante. A continuación, el autor nos da una lista de los horrores que estos héroes soportaron, una lista que nos hace estremecer. Experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. La tradición sostiene que el profeta Isaías fue ejecutado siendo aserrado por la mitad. Soportaron una vida de miseria, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados.
Y entonces, el escritor da su veredicto final sobre estas personas, un veredicto que invierte completamente los valores del mundo. No dice que fueron fracasados o que su fe falló. Dice de los cuales el mundo no era digno. A los ojos de Dios, su fidelidad en el sufrimiento era un logro tan grande o incluso mayor que las victorias más espectaculares. Capítulo 15. La perspectiva del peregrino. ¿Cuál era el motor que impulsaba tanto a los que conquistaron reinos como a los que fueron martirizados sin aceptar el rescate? ¿Qué combustible alimentaba una fe tan resistente? El escritor de Hebreos retrocede para explicar la mentalidad fundamental que todos estos héroes compartían, la perspectiva del peregrino. Volviendo a los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, nos dice que todos ellos murieron confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. A pesar de que la tierra de Canaán les había sido prometida, nunca se sintieron completamente en casa allí. Esta confesión de ser extranjeros no era una simple declaración poética, era la clave de su identidad. El autor razona con una lógica impecable, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si su anhelo hubiera sido la patria terrenal que habían dejado atrás como Ur de los Caldeos, ciertamente tenían tiempo de volver. Abraham vivió 100 años después de su partida. Podría haber regresado en cualquier momento. El hecho de que no lo hiciera demostraba que su búsqueda no era geográfica. No buscaban volver a su pasado. Aquí llega el punto de inflexión, la revelación del verdadero destino que anhelaban, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Hebreos 11:16. Esta era la verdadera patria, el destino final que motivaba cada una de sus acciones. No estaban viviendo para la comodidad presente, sino para una ciudad futura y eterna. Y esta perspectiva tuvo una consecuencia asombrosa en su relación con Dios. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Su anhelo por el cielo honró tanto a Dios, que Él se identificó orgullosamente con ellos. Esta visión de una patria celestial es el combustible que permite a la fe soportar tanto las pruebas del viaje, como el dolor del martirio, sabiendo que este mundo no es el destino final. Capítulo 16. La gran perfección. El capítulo 11 llega a su conclusión con una revelación sorprendente que une a todos los héroes del pasado con los creyentes del presente, revelando el plan maestro y perfecto de Dios a lo largo de la historia. Después de enumerar a todos estos gigantes de la fe desde Abel hasta los profetas, el autor hace una declaración que parece contradecir todo lo anterior, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hebreos 11:39. ¿Cómo es posible? Abraham, Moisés, David, todos murieron sin recibir la promesa final. La respuesta revela el corazón del plan de Dios y el lugar que ocupamos en él. El autor explica por qué no recibieron la plenitud de la promesa en su tiempo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Hebreos 11:40. La historia de su fe no era una historia completa en sí misma. Eran el prólogo, el primer acto de un drama mucho más grande. Dios tenía un plan mejor que los incluía a ellos y a nosotros los creyentes que vivimos después de la venida de Cristo. El punto de inflexión de toda la historia de la salvación se revela en la frase final del capítulo, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta es una de las ideas más profundas de toda la Biblia. Todas las hebras de fe, tejidas a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, la fe de Abel, la obediencia de Noé, la esperanza de Abraham, la valentía de Moisés, encuentran su culminación, su perfección, su significado final en la persona y obra de Jesucristo. Y nosotros, al poner nuestra fe en Cristo, nos unimos a esa misma historia. Su historia y la nuestra se convierten en una sola gran narrativa. No son perfeccionados sin nosotros, y nosotros no tendríamos historia sin ellos. La fe es un tapiz que Dios ha estado tejiendo a lo largo de los siglos, y cada creyente pasado y presente es un hilo esencial en el diseño final y perfecto. Conclusión: el legado vivo y la llamada a la acción.
Hemos viajado a través de milenios, explorando la galería de los héroes de la fe. Hemos visto cómo Hebreos 11 define la fe no como un sentimiento, sino como una certeza, como el título de propiedad de lo que aún no vemos. Hemos sido testigos de cómo esta fe se manifestó de maneras asombrosas en la adoración sacrificial de Abel, en la obediencia radical de Noé, en la elección de valores de Moisés, en las victorias imposibles de David y Gedeón, y en la fidelidad inquebrantable de los mártires, que eligieron una mejor resurrección. Cada historia es una faceta del mismo diamante, una demostración viva de un poder que reescribe la realidad. Pero es crucial entender que todos estos héroes, por grandiosos que fueran, solo eran precursores. Eran flechas que apuntaban hacia adelante, hacia el verdadero campeón de la fe. El capítulo 12 que sigue inmediatamente nos da la conclusión lógica: debemos correr nuestra propia carrera puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Jesús es la encarnación perfecta de cada aspecto de la fe que hemos visto. Él es el sacrificio perfecto al que apuntaba Abel, el que caminó en perfecta comunión con el Padre, como Enoc, el que obedeció hasta la muerte como Abraham, y el que soportó el sufrimiento por un gozo futuro como los mártires. Él es el principio y el fin de nuestra fe. El capítulo 11 de Hebreos, por lo tanto, no es un museo de historia para ser admirado a distancia. Es un legado vivo, un estadio lleno de una gran nube de testigos que ya corrieron su carrera y ahora nos animan a nosotros. Sus vidas nos gritan a través del tiempo: es posible, confía en Dios, sigue adelante. Son la prueba de que el camino de la fe, aunque a menudo es difícil, conduce a una gloria que vale la pena. Su historia ahora se conecta con la nuestra y nos invitan a tomar el relevo y continuar escribiendo este épico relato de fe. Ahora la pregunta es: ¿cómo aplicamos esto? Te invito a dar un paso práctico. Esta semana lee Hebreos 11 cada día. Elige un personaje que te haya impactado más y ora pidiéndole a Dios que te dé ese mismo tipo de fe en tu situación actual. ¿Con qué personaje vas a empezar? Deja tu respuesta en los comentarios. Sáenlos. Para ir más allá, únete al desafío del viaje de fe de 7 días. Cada día elige un versículo clave de Hebreos 11. Medita en él y escribe una pequeña acción que puedas hacer como si ya vieras lo invisible. Comparte tu viaje en la sección de comentarios para animarnos mutuamente. Finalmente, si este video te ha ayudado a comprender mejor el poder de la fe, suscríbete al canal y compártelo con al menos una persona que necesite un rayo de esperanza hoy. Porque la historia de la fe siempre está siendo escrita por cada uno de nosotros.